La verdad que es un verdadero placer y honor estar acá completamente en vivo a través de TN23 y su programa de análisis a la medida. Antes de saludar a mi compañero de fórmula en esta noche, el licenciado Axel Cardona, un pésame para la familia del doctor Mario Marroquín Krings, uno de los más grandes catedráticos que pues he tenido en la universidad. Licenciado, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, licenciado Talamonte? Y bueno, estamos ya listos acá para poder analizar las noticias más relevantes de la jornada, pero por supuesto, una noticia muy importante para Guatemala. A ver, ¿cuál será? Las vacunas. Bueno. De eso estaremos hablando ahora. Entonces, ¿por qué no empezamos de una vez con este análisis? Llega finalmente la vacuna anti-COVID-19 acá a Guatemala. A las 7 horas de este jueves 25 de febrero despegó la aeronave Cessna Caravan 360 de la Fuerza Aérea Guatemalteca con rumbo a Tegucigalpa, Honduras, ya que allí llegó la donación de Israel para Guatemala de 5,000 dosis de vacunas contra COVID-19 del laboratorio Moderna. Se realizó la carga de las vacunas y a las 12:20 horas regresó la aeronave a la rampa de la Fuerza Aérea, marcando la historia con la primera llegada de vacunas COVID-19 a Guatemala. Este es el ambiente entonces que se vive en el momento histórico, mediodía de este jueves 25 de febrero, cuando arriban a Guatemala las primeras vacunas contra COVID-19. Son vacunas de Moderna, son 5,000 dosis para 2.500 personas. Hoy mismo se iniciará entonces con la vacunación en los distintos centros asistenciales, los 5 hospitales ya designados. Las vacunas llegaron en 3 cajas caqui, 2 cajas celestes y 1 caja blanca. El recibimiento de la donación estuvo a cargo del canciller Pedro Brolo. Es para mí de sumo agrado estar con ustedes este día para presenciar la entrega de esta valiosa muestra de solidaridad, amistad y cooperación que el Estado y el pueblo de Israel ha decidido otorgar al gobierno y al pueblo de Guatemala para sumarse a los esfuerzos que se están realizando para mitigar la propagación del COVID-19. Este es un momento muy especial porque estamos presenciando la llegada de la primera dotación de vacunas al país fabricadas por el laboratorio Moderna. El embajador de Israel en Guatemala destacó que su país es el primero en brindar donaciones de este tipo a Guatemala. Y estoy muy feliz y muy honrado que Israel es el primer país en el mundo que otorga, que entrega, que dona estas vacunas al pueblo de Guatemala. El primer país en el mundo. Guatemala es nuestro amigo, nuestro aliado, y la cooperación israelí continuará por muchos temas. Al finalizar el breve acto protocolario de recibimiento de las primeras vacunas COVID-19, se procedió a movilizar el camión con sistema de enfriamiento para el Centro Nacional de Biológicos y así distribuirlas en los hospitales Roosevelt, General San Juan de Dios, Villanueva y el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Mientras que las vacunas que se llevaron a Quetzaltenango fueron trasladadas por la vía aérea a través de la Dirección de Aeronáutica Civil. Estamos trasladando pues las dosis de vacunas desde aquí de la llegada del aeropuerto de La Aurora, respetando la cadena de frío que debe llevar las vacunas hacia el aeropuerto de Los Altos en Quetzaltenango. Y es por ello la inmediatez que espera el señor presidente y la señora ministra. Lo hacemos traslado aéreo pues con apoyo interinstitucional entre Aeronáutica Civil y el Ministerio de Salud. Luego de más de 5 horas de acciones logísticas, el Ministerio de la Defensa destacó que todo salió conforme lo planificado para este histórico día. Afortunadamente y felizmente los planes logísticos para esta operación de transporte se dieron como teníamos planeado. La Fuerza Aérea Guatemalteca eficazmente cumplió con la misión de transporte logístico que se le había asignado para la llegada de estas primeras 5,000 vacunas al país. La primera vacuna COVID-19 fue aplicada en el Hospital del Parque de la Industria a una enfermera y así se vivió el momento histórico.
Bueno, y posteriormente de haber recibido las vacunas donadas por Israel, se trasladaron al cuarto frío para ser almacenadas. Un cuarto frío capaz de mantener la temperatura a menos 20 grados centígrados fue el destino que tuvieron las vacunas contra el COVID-19 luego de que arribaran a Guatemala. Este cuarto fue remodelado el pasado 15 de diciembre y tiene la capacidad de albergar 3.3 millones de vacunas. Y en esa oportunidad se almacenaron las dosis que fueron donadas por el gobierno de Israel. Posteriormente fueron llevadas hacia el área de salud para que pudieran entregarse a los hospitales correspondientes. Como Ministerio de Salud somos los responsables de recibir y transportar esta vacuna, por supuesto garantizando la cadena de frío o la temperatura que necesitan para su seguridad. De esta cuenta es que, como ustedes han documentado hoy, posterior al aterrizaje, estas vacunas fueron trasladadas aquí al Centro Nacional de Biológicos del Ministerio de Salud, que es donde se conservan estos cuartos fríos. Aquí las vacunas ingresan, se realiza el conteo de las dosis que van para cada uno de los hospitales y de manera inmediata se guardan en estas hieleras que transportan las vacunas precisamente para continuar resguardando esa temperatura que necesitan. Aquí las vacunas se están entregando a las áreas de salud respectivas. Esa es la normativa para realizar todo este proceso y las áreas de salud se van a encargar de distribuirlas a los distintos hospitales, que en este caso son el Hospital General San Juan de Dios, Roosevelt Temporal de Villanueva, aquí en la ciudad de Guatemala, también el Hospital Especializado de Villanueva y el Hospital Temporal también para casos COVID en Quetzaltenango. De esa manera es como se están distribuyendo estas 5.000 dosis que hoy ingresaron a territorio guatemalteco. Cabe resaltar que este día solo se distribuyeron 2.500 dosis y los beneficiados tendrán que esperar 28 días para poder recibir la próxima inyección y completar su dosis. El Hospital Temporal del Parque de la Industria recibió 579 dosis, el Hospital Especializado de Villanueva recibió 305. Mientras que el Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios recibieron 648 cada uno. Además, fueron trasladadas 320 dosis al Hospital Temporal de Quetzaltenango. Bueno, y se recuerda usted que hemos estado analizando durante todas estas últimas semanas el tema de la vacuna en contra del COVID-19 en Guatemala. Hoy llegaron las primeras dosis, pero licenciado Axel Cardona, aquí tenemos que ser bien claros en una situación, y es el hecho de que también ya se tiene programado por parte del gobierno de Guatemala otras acciones conjuntas, es decir, hasta la vacuna rusa, la famosa Sputnik 5, va a ser adquirida por el Estado de Guatemala y también las de las demás farmacéuticas. Hoy lo que nos merece análisis es el hecho de que llega esta por primera vez la vacuna del anti-COVID-19 donada por el Estado de Israel. Creo que es un gran avance, ¿no? Finalmente. Claro, no, y de hecho los primeros médicos, el licenciado Talamonti, que fueron los beneficiados en la vacuna, indicaban que esto era algo que era histórico para Guatemala, porque ellos están en la primera línea. Y acá vamos, es que hay que entender esta parte del protocolo que se sigue en Guatemala y en todos los países del mundo. De hecho, lo han hecho los primeros países del mundo. Primero van los médicos, quienes van a continuar con su labor de seguir curando a las personas y manteniendo la atención médica. Por esa razón se elige a los médicos, pero acá estamos hablando de 5.000 dosis. De las 5.000 dosis, 2.500 que serán la primera dosis administrada y posteriormente 28 días después la segunda dosis para completar el tratamiento. Esto lo tenemos que dejar bien en claro porque al final de cuentas la vacuna en contra del COVID-19 funciona de esa manera. Aquí tendremos que poner a prueba literalmente toda esa logística que ya ha preparado seguramente el Ministerio de Salud Pública, en el sentido de que hoy las vacunas fueron trasladadas a varios puntos del país y se inició de manera simbólica, llamémosle así, pero de una forma real, ¿no? Ya al menos en 5 hospitales donde el personal de enfermería y el personal médico pues empezó precisamente con esta vacunación. ¿Le parece si vemos datos? Claro, miremos datos. Entonces, en pantalla usted tiene aquí estos datos. Guatemala recibió el día de hoy 5.000 dosis de la vacuna en contra del COVID-19 por parte de la empresa Moderna. Esto constituye una donación del gobierno de Israel. Esta dosis
fue aplicada ya inicialmente a trabajadores de salud, como bien lo decía el licenciado Axel Cardona, que se encuentran en aquella primera línea contra el COVID-19. Esto es en hospitales nacionales que se dedican a tratar específicamente estos casos. La donación se va a destinar a vacunar a 579 personas del Hospital Temporal Parque de la Industria, 305 personas del Hospital de Villanueva, 648 personas del Hospital Roosevelt, 648 personas del Hospital General San Juan de Dios y también 320 personas del Hospital Temporal de Quetzaltenango. Cuando hablamos de personas, solo tenemos que recordar que son esas personas de la primera línea, es decir, médicos, personal de enfermería. Cuando lleguen las vacunas también ya del mecanismo COVAX, pues esto se va a empezar a ampliar un poco más. Pero lo mejor es lo que tenemos para comentarle ya dentro de unos minutos a los ciudadanos guatemaltecos que nos ven aquí en TN23 en A la Medida. Vamos a adquirir vacuna de varias empresas farmacéuticas, licenciado Cardona. Claro, de hecho, esta temporada, la primera fase, está dirigida a los de la primera línea. Y acá vimos hoy específicamente en el Hospital Temporal del Parque de la Industria que la primera en ser inmunizada fue una enfermera. Correcto. Y auxiliares de enfermería que asisten a los médicos que continúan su traslado, que continúan en 24, 36 horas, semanas completas. Es correcto. Viendo unidad de intensivo. Eso es lo que hay que ir enfocando. Luego especialistas, estamos hablando personas que son internistas, también infectólogos. Totalmente. De todas las áreas. Una pregunta, ¿cómo podemos ver esta situación? Es decir, el desarrollo de la vacuna realmente es un gran avance científico porque vamos a cumplir acá en esta parte del mundo, a partir del próximo mes de marzo, un año de que oficialmente llegó la pandemia. 15 meses dentro de todo el orbe de que la misma se desató. Pero en este tiempo ya tenemos el desarrollo no de una, sino que de varias vacunas en contra de esta enfermedad del SARS-CoV-2, más conocida como el COVID-19 coloquialmente. Entonces, creo que el avance científico también de la humanidad ha sido muy oportuno. Le digo una cosa, y esto a ver cómo lo podemos analizar. Dice el gobierno de Guatemala, con esta planificación que ha hecho, que 6 meses nos va a llevar la vacunación completa de los 18 millones de guatemaltecos que somos. Sí, claro, y hay que recordarle algo a los amigos televidentes, es que esta moderna, la vacuna moderna, tiene el 94% de efectividad. Esto lo que le da es una esperanza, por eso yo prefiero llamarle tal vez no dosis o vacuna, sino la dosis de la esperanza. Bueno, es una buena definición, definitivamente. Ahora, aquí hay una cuestión que también tenemos que ver. Recordemos que la vacuna va a ser gratuita, va a ser universal, pero voluntaria. Y voluntaria. Esa es la otra parte, porque también recordemos que hay muchas personas que están en esa situación de ¿la pongo, no la pongo? Pues bueno, ¿sabe qué? Veamos más datos, ¿le parece? Vamos a ver unos detalles que usted tiene que conocer en pantalla. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pues es el indicado acá de realizar los esfuerzos para comprar la vacuna contra COVID-19 con las empresas fabricantes. Acá tenemos datos. Se recibirá una donación de 50,000 dosis de vacuna Sputnik 5, de la cual también se compraron 4 millones de dosis. Escuche usted, 4 millones de dosis. Pfizer se compraron 7 millones de dosis, con un primer envío desde la segunda semana de marzo. Es decir, después que se cumpla un año, como decía el licenciado Talamonte, en el primer caso, vendrá otro lote bastante grande. Estamos hablando de millones de dosis para poder exactamente también almacenar y poder suministrar. De Johnson & Johnson se compraron 900,000 dosis que empezarán a ingresar en abril, y de COVAX son 6 millones de dosis, pero aún están pendientes por la fecha de ingreso. Acá hay que recordar algo, el total son 55 millones de dosis las donadas y 18 millones de dosis adquiridas por las autoridades guatemaltecas. Acá un detalle muy claro. A ver. Cuando hablamos de 55 millones de dosis, estamos hablando que entra la primera y la segunda dosis para completar el protocolo. Yo creo que aquí tenemos que ser bien enfáticos en una situación. ¿Con cuántas vacunas va a contar Guatemala al final de cuentas en todo esto? Son 18 millones de dosis adquiridas, ¿eh? Entonces, por eso es que dice el gobierno guatemalteco que esta situación de poder vacunar e inmunizar, llamémosle así, a toda la población guatemalteca, les va a llevar 6 meses. Hoy inició, es la prueba de fuego, pero recordemos, inició con poca cantidad de vacunas distribuida a pocos lugares. Ahora aquí viene la otra situación, habrá que distribuirlo en su momento, me imagino pues, que por regiones y por departamentos, porque no en todos lugares podrán almacenarse, y luego la logística que se va a utilizar
para saber cómo se va a aplicar la vacuna, eso ya es otra situación. Me refiero a gran escala, porque somos, al final de cuentas, 22 departamentos y 340 municipios. Claro, y de hecho, creo que acá se maneja el mismo protocolo que se ha manejado en otros países. Primero los de la primera línea. Claro. Los médicos. Posteriormente vendrán ya las personas que tienen también actividad como los servicios básicos. Aquí vienen sectores de justicia, vienen los maestros, policías, bomberos, bomberos. Jueces, y posteriormente vendrán las personas de la tercera edad. Entonces, el protocolo viene muy bien establecido para la prioridad que se necesita. Es correcto. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Definitivamente, si había una noticia que ha sido eso, noticia, y merecía el análisis de acá, de su programa A la Medida por TN23, es esto. Ya llegó la vacuna en contra del COVID-19 a Guatemala. Ahora les digo algo, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos seguiremos hablando de un tema relacionado a este COVID-19, solo que es algo no tan positivo. Un funcionario aparentemente implicado en esto de las pruebas falsas pide ausentarse de sus funciones. ¿Qué les parece? No, eso lo veremos a detalle y a profundidad. Entonces, ¿sabe qué? Por favor, no cambie, porque recuerde algo, vamos a ir de la 2 a la 1, nosotros somos A la Medida. Bueno, aquí estamos de regreso en su programa A la Medida. Nadie es superior a la ley, entonces tenemos que partir de una base. ¿Recuerdan ustedes, lo recuerda Axel, a esta situación que pasó con las pruebas falsas que fueron detectadas, reportadas y además querelladas por la ministra de Salud, Amelia Flores? Bueno, pues hoy ya empiezan a haber más datos, más claridad y más acciones. Uno de los posibles personajes implicados en esto de conformidad a las líneas de investigación que la querella está presentando propiamente dicho, resulta ser un viceministro de Cultura. Y hoy vamos a tratar de explicar esta situación. Claro, definitivamente. Pasamos a unos detalles claros acá para que usted conozca. Y vamos a hablar específicamente del viceministro de Cultura, Ronaldo Estrada. Y acá tenemos detalles de él. Ha dado su postura tras salir de la luz pública, lo que usted y yo ya conocemos. Julio, tú también ya lo conoces. Así es. La denuncia en su contra presentada por el Ministerio de Salud. Afirma que si hay una acusación, se debería tener las pruebas para ello. Dice estar libre de culpa en este y todos sus procesos que llevó a cabo. Aseguró que ya presentó su memorial y medios probatorios al Ministerio Público y una investigación que está en marcha. También señaló que el proceso de adquisición y la entrega del producto son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué opinión merece esto? Bueno, primero tenemos que explicar qué pasa, porque estamos hablando de vacunas, de pruebas para la detección del COVID-19 y estamos hablando de un funcionario que es viceministro de Cultura y Deportes. Lo primero que uno dice, ¿qué es esto? ¿A qué se debe? A ver, hay que entender una situación. Resulta ser que se estaban utilizando unas bodegas que evidentemente pertenecen pues a este ministerio y es ahí donde entra precisamente al ámbito de este actualmente todavía viceministro que está apartado del cargo. Esa es una situación. Bueno, aquí veamos los pros y los contras. Apartarse del cargo puede ser bueno o puede ser de alguna manera negativo. Puede ser bueno para la investigación, porque puede entonces tratar de evitarse lo que es la obstrucción de la justicia, pero es que también puede llevar una situación mala, Axel, porque ¿quién nos da una garantía de que en este momento esa situación pues sea simple y sencillamente para huir de la justicia, para ya no estar y ya no presentarse a aclarar esta situación legal, para ganar tiempo en este caso? Claro, pero aparte de ello también tenemos que, ser claros también. En el sentido de que las vacunas, las pruebas, cuando ingresaron, pues obviamente ingresaron a una bodega y se distribuyeron. Sí. Y muchas de ellas llegaron a unos departamentos. Claro. Y es acá donde se detecta. Posteriormente ya es trasladado a otro. Yo creo, Axel, que aquí hay varias cosas que tiene que investigar el Ministerio Público. Bueno, bien por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se da cuenta, hace público esto y presenta la querella penal correspondiente. El proceso que corresponde. Exactamente, pero también yo veo aquí una situación negativa, Axel, y es el tema de que tiene que haber, fuera de que se guarden en un lugar o en varios lugares estas pruebas, tiene que haber una comisión de recepción, y esa comisión de recepción tiene que verificar que lo que se esté recibiendo realmente sea eso.
eso, pero esa revisión no puede ser solo visual, porque entonces puedes venir tú, Axel, y me dices, mira, te estoy vendiendo este celular y este celular va a ser para ti, pero ¿y si el celular no funciona? ¿Acaso cuando compras un producto no lo miras, no lo analizas, no ves que esto está bien? Aquí definitivamente hay varias situaciones, tiene que haber varias anomalías y yo te digo algo, Axel, tienen que haber varias personas implicadas, no solo por parte de la empresa guatemalteca, que de alguna manera, imagínate, está jugando con la salud de los guatemaltecos a través de esta burla, de esta estafa, de esta situación de pura corrupción que habrá que investigar, sino que también de alguna forma tienen que haber probablemente actores implicados dentro de las instituciones, porque es que si no, no pudiera darse una situación de estas. Claro, y definitivamente ya hay también pronunciamientos a nivel internacional, por ejemplo, Atila, que es uno de los proveedores de estas pruebas, que también ha dado sus argumentos, incluso el apoyo a Guatemala para esclarecer la investigación, para ver qué involucrados están en la compra y distribución. Sí, sobre este particular también debes de recordar, Axel, televidentes, que el presidente Yamatei lo que dijo es de que la misma Comisión Presidencial contra la Corrupción ya inició también una línea de investigación. Habrá que ver si esto no choca, digamos, con la línea de investigación que pueda seguir el Ministerio Público. Creo que debería llevarse una coordinación ahí interinstitucional, porque recordemos que la persecución penal ante una querella solo la puede practicar una institución, es el Ministerio Público, y sobre esa base el Ministerio Público dirige a la policía. Todos los demás entes lo que pueden hacer es colaborar, aportando datos, aportando alguna situación que se tenga. Lo que sí no puede pasar es que este hecho quede así en la oscuridad y menos en la impunidad. Tenemos que saber exactamente los guatemaltecos quién o quiénes están implicados en esta situación, porque lo que se puso en riesgo con esta cuestión no solo fue el erario guatemalteco, que son parte de los impuestos tuyos, de los impuestos de usted, lo que se puso en riesgo realmente es la salud ante pruebas que no te van a marcar efectivamente si estás o no contagiado de esta enfermedad. ¿Sabe cuál es lo más terrible, a ver. Julio? ¿Qué pasó, Axel? Si usted llegó a hacerse la prueba, por ejemplo, en un lugar donde estaban estas pruebas falsas, usted salió bien. Tranquilo. Pero sí tenía el COVID, llegó, infectó a su familia, amigos. Infectó a la gente del trabajo. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga y qué peligros están jugando en esta situación? O no sabemos cuántos murieron por esas pruebas. Eso también es otra situación. Por esto es una situación grave. Vamos a presentar más datos que permítame, por favor, a producción y a Axel compartírselos a ustedes. Los posibles ilícitos que habrían sido cometidos en el concurso publicado en Guatecompras titulado Adquisición de insumos para el fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico de pacientes en los hospitales regionales de Zacapa, Huehuetenango y Chimaltenango en atención al estado de calamidad según decreto gubernativo 5/2020 son los siguientes. El funcionario es señalado de los delitos de fraude directamente. Aquí hay un señalamiento en la querella penal en contra de este funcionario, un viceministro. Conspiración y falsedad material por su participación en el proceso de adquisición de 30,000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 por un monto de 7.35 millones de quetzales. Es que estamos hablando prácticamente de $1 millón tirado a la basura. Estamos hablando prácticamente de un dinero que vale, ¿no? Porque es dinero de los impuestos, pero estamos hablando sobre todo de lo que decíamos anteriormente, de la salud, de la credibilidad, de la confianza. En medio de una pandemia no puede haber gente, sea empresa privada, sea funcionario público, que se preste y que se dedique a engañar de esta manera, porque ahí sí estamos cometiendo de alguna manera por parte de estos funcionarios públicos o quien sea, así en lo particular, delitos penales que van del artículo 305, 6 y 7 de nuestro Código Penal, sumado a esta situación. Ahora bien, aclarémosle al público lo que significa el delito de fraude. Claro. Y aparte la conspiración y falsedad material. Acá hay más implicados junto al funcionario. Y de hecho, el Ministerio, voy a explicar esto rápidamente, Axel. De hecho, el Ministerio Público tiene que ver primero si hay una asociación ilícita, porque esto no lo pudo haber hecho una sola persona. Exacto. Para que haya asociación ilícita tienen que haber al menos 3 personas que han confabulado para defraudar. Es ahí donde entra el otro delito penal, el fraude. El fraude es el engaño. Lo que le decía, le vendo este celular, aparentemente todo bien, y cuando usted lo va a ver es un dummy, es decir, una situación de juguete, algo que es solo de demostración y que no sirve. Ahí está la sustitución que se dio aquí de algo que supuestamente iban a hacer pruebas para PCR para detectar el COVID-19 y que resultaron siendo simples hisopos, así, literalmente. La conspiración es el hecho de ponerse de acuerdo para poder delinquir, y la falsedad material es, permítame sumar, entregarle aquí, yo le estoy entregando algo tangible,
pero lo que le estoy entregando es falso, lo que le estoy entregando no sirve. Son los delitos. Todos estos son delitos de orden penal, pero además, le decía, se puede ver el tema de los delitos en contra de la salud, porque aquí definitivamente lo que usted bien decía, Axel, esto puede ser parte del delito aquel que dice que de la facilitación para que se expanda una enfermedad, en este caso una pandemia. Definitivamente, y acá, lejos del dinero invertido, que es una gran pérdida, definitivamente, porque estamos en tiempos de pandemia, donde no tenemos que regalar ni un centavo, estamos jugando con la vida de las personas. Eso es lo más lamentable. Y no sabemos la estadística de muertos por esas pruebas. ¿Por no qué? se vale. Porque tal vez sí tenían y salieron falsas y murieron. Definitivamente. Entonces estamos hablando aquí de delitos ya de Estado. Es que al final de cuentas, Axel, aquí lo que tenemos que tener bien claro es lo siguiente. Guatemala, el Estado de Guatemala por décadas, y son ya varias décadas, ha estado con varias características de un Estado débil, pero dentro de esas características podemos ver dos que vienen así, mire, de la mano, cual si fueran una cadena concatenadas, la corrupción y la impunidad, y eso hay que frenarlo. Y ahora, hay que frenarlo de una manera contundente. Ahora bien, las preguntas siguen entrando. A ver. Siguen entrando y siguen entrando. Por supuesto. Pero hay una que me llama mucho la atención. ¿Cuál será? ¿Separarse del cargo ayudará a la investigación, a que se acelere el proceso? Para nada. Creo yo que esta es una de las peores medidas y habrá que tomar en consideración por parte de las autoridades, que me imagino serán del Ministerio definitivamente de Cultura y Deportes, si esto es lo mejor. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es simple y sencillamente presentarse. No presentar las pruebas por escrito, sino que presentarse ante el juez competente, al Ministerio Público y decir aquí estoy presente. ¿Terminamos aquí este tema? Definitivamente, pero eso sí, le decimos a usted en casa. Nosotros le podemos generar una información. Usted saque sus conclusiones. Eso sí, usted hace el mejor análisis. Ahora, vaya a tomar agüita un momento, porque sabe que cuando regresemos... O un cafecito. O un café, un tema de temas. ¿Cuál es ese tema? Ya no se harán modificaciones al himno nacional. Si usted no lo sabe, entonces no cambie, porque nosotros a esta hora en TN23 somos a la medida. Tal como le indicábamos antes de irnos a la pausa, hablemos del himno nacional. Y acá tenemos ya detalles. El miércoles se dio a conocer que se tenía previsto lanzar una nueva versión del himno nacional como parte de las actividades para conmemorar el bicentenario de la independencia. Sin embargo, ante la reacción de miles de guatemaltecos, por medio de un comunicado, el Ministerio de Cultura y Deportes informó que con el objetivo de promover la unidad nacional de los guatemaltecos y conciliación, se mantendrá la versión original del himno nacional de Guatemala. Asimismo, aseguraron que respetan el patrimonio y están conscientes del valor que tiene a nivel nacional e internacional, como parte del inicio de las actividades conmemorativas al Bicentenario de Guatemala. El próximo 27 de febrero se interpretará el himno nacional en su versión original, acompañado por la Orquesta Nacional Sinfónica y los artistas invitados. Julio, este himno está catalogado entre los más hermosos del mundo. A eso quería La iniciar. letra y composición, Axel, usted lo sabe. Axel, la verdad que sí. A ver, guatemaltecos, tenemos tantas cosas de las cuales sentirnos orgullosos, y si José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle estuviesen vivos y pudiesen haber visto ese estudio que hizo la autoridad máxima que puede haber en este tema, que es el Conservatorio de Milán, Italia, donde, escuche usted, catalogó al himno nacional de Guatemala como el segundo más bello del mundo, superado únicamente por el himno francés, que es la Marsellesa. Entonces, estamos hablando verdaderamente de uno de los símbolos patrios que realmente más nos representa, de uno de los símbolos patrios, como todos los demás, más hermosos, más significativos. Pero ojo, que le voy a decir algo, Axel, y ustedes también lo saben, no significa que extraoficialmente no se hayan hecho otras versiones del himno, claro, porque hay versión rock, versión pop, versión en idiomas romántica, de todo. Pero son ¿verdad? Arreglos. Pero son arreglos oficiales. Comerciales. Entonces, pero el original no se puede. No puede. Es que además es que no puede cambiarse solo así por una decisión de un funcionario público. Esto, en todo caso, siendo un símbolo patrio, tendría que discutirse dentro del seno del Congreso y emitirse un decreto legislativo que diga el cambio es así. ¿Por qué? Porque es patrimonio cultural intangible. Es decir, es algo que todos conocemos, que todos sabemos que existe, que nos representa ante el mundo, pero no porque viene, por ejemplo, Axel Cardona lo va a cambiar, no porque viene cualquiera de nosotros va a cambiarlo así, ni aún
porque estemos a punto de celebrar el bicentenario de la independencia de Guatemala, ¿verdad? Claro, ¿no? Es que es una fecha muy especial para Guatemala, conmemorativa definitivamente, pero el himno nacional cuando se escribió, sus notas lo dicen los expertos, los historiadores, se escribió bajo una realidad que se vivía en un contexto histórico de su momento. Y que con la fecha se ha venido adaptando a las generaciones con mensajes muy directos. No podemos hacer esto, es parte de nuestra identidad cultural. Así es. Antes de ver los datos, una curiosidad, y es una curiosidad muy curiosa que yo creo todos los guatemaltecos sabemos, pero ahora ya no sé. Curioso, licenciado. Bastante, Axel. A ver, el hecho del poeta, el poeta José Joaquín Palma, ni siquiera es originario de Guatemala, porque él nació en Cuba. Sin embargo, lo que hizo por Guatemala, la verdad fue maravilloso. Y no digamos, nuestro gran maestro músico, Rafael Álvarez Ovalle, ¿verdad? Vamos con los datos, por favor. Vamos con los datos rápidamente para que usted conozca más detalles allá en casa y vaya anotando también porque esto servirá para el colegio o la escuela de su hijo. No existirá, escuche usted, en definitiva, ninguna versión de bicentenario del himno nacional. Eso se queda descartado. Así es. Esto debido a la reacción negativa por parte de usted, de Julio y de mi persona, de todos los guatemaltecos, de todos los sectores de la población guatemalteca. El himno nacional es uno de los símbolos patrios de Guatemala y no acepta, al igual que el resto de símbolos patrios, ninguna modificación sustantiva a su esencia, si no se quita la originalidad. Sin embargo, es de hacer notar que extraoficialmente sí existen varias versiones, como le decía Julio, del himno nacional, entre ellas versión rock, la versión pop y versiones en idiomas mayas, pero la letra no cambia. No cambia. Cambia el ritmo, cambia la música, cambia la tonalidad, cambia los arreglos. A esto hay que agregar alguna versión con variación musical y armónica, realizada por artistas nacionales, que en su momento han sido buenas también. Han sido buenas, han sido válidas. Ahora, yo quiero aclarar aquí, Axel, porque uno tiene que ser totalmente serio, objetivo en todos los análisis. Está bien, el himno nacional como tal no va a cambiar en ese contexto de todo lo que significa, pero tampoco es cierto algo que he visto que ha estado circulando en redes sociales. Muchas personas han compartido una publicación que dice no permitamos el ultraje y se refieren al artículo 406 de nuestro Código Penal. ¿Me permite leer ese artículo 416 del Código Penal? Dice: quien públicamente ultraje, menosprecio, vilipendie la bandera, emblema, escudo, himno nacional, sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. No era tampoco delito penal, porque está diciendo ultraje, menosprecio, vilipendio. Esto en todo caso se hubiese dado si en lugar de decir, por ejemplo, ¿no?, la letra Guatemala feliz que tú usaras, hubiera dicho a la Guatemala qué mala mala, o sea, una burla realmente del himno, o lo que se hizo una vez con la bandera de Guatemala, que la quemaron o la mancharon en tinta roja cual si fuera sangre. Eso es el delito. Entonces tampoco es que iba a constituir delito, pero sí me parece, no sé cómo lo ve usted, Axel, muy oportuno el hecho que sobre todo ahora en el Bicentenario el himno no cambie, ¿no? Para nada. Claro, no, definitivamente. Aparte de ello, pues es algo que nos tenemos que sentir orgullosos. Aparte de ello, orgullosos. Es parte de generación en generación que lo venimos inculcando. Ahora, yo le pregunto algo, y usted por favor en casa sea ahí absolutamente sincero. Algo que dice Axel Cardona en este momento es de que generación en generación lo venimos inculcando. Yo creo sinceramente que las generaciones últimas conocen la música, pero ¿está seguro que conoce toda la letra? No. Es que nuestro himno es extenso, es bello, y que lo interpreten, porque cuando uno, exacto, Axel, cuando uno está en un acto público de cualquier lugar y se empieza a entonar el himno nacional de Guatemala, vemos cómo las personas o no dicen nada, unos pocos sí lo cantan sabiendo la letra y otros pues cual si fueran títeres moviendo la boca a ver por dónde va esta cuestión. Esto ya no puede seguir pasando. ¿Sabe qué debería devolver? Los lunes cívicos. Es que esto yo no sé por qué desapareció. Claro, la pandemia también ha venido a modificar tantas cosas, pero sí, como usted dice, poco a poco se fueron eliminando los lunes cívicos. Pero hay una frase con la cual quiero cerrar este tema, porque este tema es muy amplio. Pero, ¿se recuerda usted de la frase? Guatemala inmortal. Así es, totalmente. Es que esa es una realidad. Es una realidad. Permítame usted allá en casa, por favor, presentarle otros datos. Axel, escuche lo siguiente, porque considerando que este año se celebra el Bicentenario de la República de Guatemala, quizá lo más adecuado precisamente sea esta decisión. Entonar la versión original del himno sería lo mejor y así se ha decidido ya. Debe dársele la relevancia a tan importante símbolo, el cual será interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional y por varios artistas nacionales. En su momento tenemos que recordar lo que ya decíamos, uno de los himnos más bellos en todo el sentido de la palabra del mundo entero es el himno de Guatemala, solo superado por la Marsellesa, y ya le dije
¿quién hizo esta evaluación? Nada más y nada menos que el Conservatorio de Milán, Italia. La pandemia del COVID-19, sin duda, y esto hay que tenerlo también muy en cuenta, afectará la celebración del Bicentenario de Independencia. Pues esto, que pudo haber sido un atractivo turístico inclusive para el país, quizás se convierta en una celebración muy local, muy nuestra. Así que vayamos con lo que tenemos, y lo que tenemos es muy bello. Nuestro glorioso, grandioso y bello himno nacional de Guatemala. Claro, y algo más, licenciado, para agregarle aquí a los amigos televidentes. Empecemos a valorarlo, porque también las personas, como usted dijo, hay generaciones actuales que no se saben ya no lo conocen. Que no se saben la letra. No lo saben. Incluso algunos ni lo han escuchado, solo cuando hay partidos de fútbol en aquel entonces. Y reducido, ¿no? Y reducido, exacto. Sí. Breve. Pero no, hay que amar nuestro himno, y aparte de ello, pues también continuar fortaleciéndolo, porque es cultura nacional. Es cultura y es la imagen de lo nuestro al mundo. Uno de los grandes símbolos patrios, sin duda, que tiene Guatemala es nuestro bello himno nacional. Y recuerde que no somos otro país, aquí no tenemos que ser alienados. Por ejemplo, en Estados Unidos sí vemos cómo en todo acto público, deportivo o lo que fuere, se versiona el himno dependiendo, ¿verdad?, de quién lo interpreta. Pero eso en Guatemala no se puede dar. Mira los mexicanos cómo lo cantan. Así es. Así hay que cantar. Eso sí tenemos que hacer. Cada vez que suenen estas notas del himno nacional de Guatemala, sentirlo. ¿En dónde? Aquí, en su corazón. Porque nosotros no tenemos que ser indígenas, ladinos, garífunas, xincas, no. Nosotros tenemos que ser guatemaltecos. Identidad es algo que tanto nos falta. El himno nacional nos da eso, identidad. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. No cambie. Nosotros somos A la Medida. Bueno, continuamos con más información a nivel nacional. Autoridades del Ministerio de Desarrollo entregaron bolsas de alimentos para familias de la Zona 2 capitalina. A través del Programa Mundial de Alimentos que aprobó el Congreso de la República a través del Decreto 12/2020, fueron entregadas bolsas de alimentos a familias de la Zona 2 capitalina por medio de la Cartera de Desarrollo Social. Las bolsas fueron otorgadas a las familias con niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda, familias que no cuentan con energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, adultos mayores y personas con discapacidad, las cuales contienen productos de la canasta básica, que incluyen azúcar, maíz, frijol, aceite, entre otros. El expresidente Otto Pérez Molina, que está vinculado a varios procesos por los temas de corrupción, nuevamente volverá a intentar recuperar su libertad a través de una medida sustitutiva como el arresto domiciliario. ¿Quiere ver la información? Con mucho gusto, aquí la tenemos en A la Medida. El ex jefe de Estado, Otto Pérez Molina, lleva en prisión preventiva desde el año 2015. El Ministerio Público lo vinculó como líder de una organización criminal de defraudación aduanera, La Línea. En el 2018, un juez autorizó que Pérez Molina permaneciera en el hospital militar para recuperarse de una intervención quirúrgica que tuvo por problemas del corazón. En diciembre de 2020, el ex jefe del organismo ejecutivo solicitó que fuera ingresado a la cárcel militar Mariscal Zavala. Temía que fuera contagiado por COVID-19 en ese centro asistencial. Ahora, nuevamente Otto Pérez Molina pidió ser beneficiado con un arresto domiciliario, es decir, que se le permita salir otra vez de la prisión militar. La solicitud se discutirá y resolverá la próxima semana. El abogado, defensor César Calderón, fue notificado por el personal del Juzgado B de mayor riesgo que la diligencia se realizará el jueves 4 de marzo de este año. Bueno, representantes de entidades internacionales brindaron detalles sobre el recuento de daños de depresiones tropicales, recordad usted, ETA y IOTA, y las acciones que realizan para apoyar a la población de esas regiones. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la región es altamente vulnerable por la baja contribución de las emisiones globales. Ello provoca fragilidad frente a desastres naturales. Entre 1970 y el 2019 se registraron 2.309 desastres naturales que provocaron 510.000 muertes y las pérdidas económicas ascienden a $437 millones. El 2020 fue el tercer año más cálido después del 2016 y 2019. También fue la época más activa de huracanes en el Atlántico. Hubo 30 tormentas tropicales y 13 devinieron en huracanes. Los daños generados por la depresión tropical ETA y los efectos de IOTA se agravaron en Honduras y Guatemala. En total, se estima que en el país hubo 60 personas fallecidas,
30 heridas, 100 desaparecidas, 311.245 evacuados y 12.081 albergados. En los departamentos más afectados vive el 35.1% de la población. Ante ello, representantes de entidades internacionales proponen cooperar en la gestión regional de riesgos, potenciar el aseguramiento público para los pequeños productores y adoptar regulaciones ambientales rigurosas. ¿Sabe usted que veteranos del Ejército de Guatemala que combatieron durante el conflicto armado interno están solicitando, por no decir exigiendo, avances en una iniciativa de ley que pide la dignificación para quienes prestaron su servicio al país en esa calidad? Así que veamos por favor la siguiente información. La iniciativa 5406, Ley para la Dignificación del Soldado Guatemalteco y su Familia, y la 5664, Iniciativa de Ley de Compensación Económica por la prestación del servicio militar durante el conflicto armado interno, son dos propuestas que buscan otorgar un beneficio económico, entre otros ámbitos, a veteranos del Ejército. Estas dos propuestas se encuentran pendientes de dictamen de la Comisión de Finanzas y la de Defensa Nacional, por lo que varios representantes de organizaciones de exmiembros del Ejército solicitaron avances. Yo no sé exactamente cuál sea la capacidad del Estado, si lo puede pagar o no. Eso serán, precisamente para eso se viene aquí, para que el Congreso y el Ministerio de Finanzas Públicas estudien la factibilidad de una propuesta de esa naturaleza. Nosotros creemos que es una reivindicación no solo justa, sino legítima, porque en el caso de nuestros muertos solo se fueron a su casa y ni siquiera una canastada de pan para el velorio, nada, ¿verdad? Mientras que el otro lado fue, además, dentro de las políticas del gobierno relativas al cumplimiento de los acuerdos de paz, está que el gobierno no ha cumplido todo lo relativo a una compensación económica a los militares que estuvieron en el enfrentamiento armado. Los veteranos han solicitado un resarcimiento de 85,000 quetzales por cada miembro que participó durante el conflicto armado interno, quienes suman más de 500,000 elementos. Además, los exmiembros del Ejército rechazaron los bloqueos realizados esta semana por otro grupo de veteranos, pero aseguraron que de no tener avances en la propuesta de ley para dignificación, tomarán acciones. Bueno, las reformas al sector justicia del Congreso de la República, escuche usted, la Comisión ha informado sobre los ejes de trabajo para este año 2021, donde se contempla el fortalecimiento integral de las instituciones de justicia. La Comisión informó sobre la presentación de iniciativas de ley encaminadas a fortalecer todas las instituciones del sector justicia para que se reduzca la incidencia en delitos en el país. Dentro de los objetivos que ha previsto la Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República es impulsar la reforma policial para fortalecer los ejes al interno de la institución, así como la carrera policial e inspectoría para la identificación de malos elementos. Otras son reformas al Código Penal y cambios al proceso de comisiones de postulación en general, así como mecanismos para la fiscalización del gasto público. La comisión resaltó que han creado acercamientos con sectores en la búsqueda de propuestas para fortalecer el marco normativo existente. ¿Sabe qué queremos agradecerle aquí? La presencia suya y el análisis que hace en casa. Y también de esta manera quiero agradecer esta presencia del invitado de lujo, el licenciado Axel Cardona. Mañana acá lo esperamos. Y mientras tanto, saludos también para Sandy Monroy. De acuerdo, sí, Sandy, felicidades, que estés descansando. Y mañana seguiremos analizando temas que seguramente a usted le van a interesar y que generarán opinión para usted. Chao, buena noche.